Muy bien, 2 de la tarde, 3 minutos. De verdad que me da muchísimo gusto verlos aquí puntualitos para arrancar con nuestra agenda. Bienvenidos nuevamente a la tercera edición del Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quiero invitar de una vez al escenario al doctor Belisario Velázquez, presidente de Belisario Velázquez y Asociados, quien hablará sobre reincorporación laboral, retos y perspectivas. Doctor Velázquez, adelante. Hola, hola, hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Dios mío. Dije, no, yo entendí que nos gastaron el almuercito, ¿qué tal? Que vamos a hablar bien. ¿Qué está pasando entre nosotros? Muchas gracias a la ANDI y a la Organización Internacional del Trabajo, quien ha estado siempre acompañando la ANDI en estas actividades. A nuestro vicepresidente, el doctor Alfonso, a la doctora Juliana, que nos ha estado siempre acompañando, mi amigo Enan, y a todos los presentes por estar aquí para hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención, y es lo que decía esta mañana el CESLA, lo que decía esta mañana también el doctor Ítalo en la introducción, y que también lo abordó el doctor Alfonso. Y nos hablaban de inadecuado diagnóstico de las enfermedades, se refería aquí el doctor Alfonso, y esto nos conllevaba probablemente ese inadecuado diagnóstico a abusos del derecho. También nos decía el doctor Ítalo que debemos estar concentrados en varias líneas: trabajo decente, justicia social y desarrollo sostenible. Y en últimas, hacia allá es que vamos cuando pensamos en reincorporación laboral y en los retos que tendríamos con los temas de la reincorporación laboral. Y no solo es un aspecto administrativo hablar de reincorporación laboral, debe ser más allá de un aspecto administrativo, debe ser una estrategia que hable de la salud física, la salud emocional y algo que nos llama la atención a todos nosotros los que estamos aquí, la productividad. Claro, tenemos que preocuparnos por la salud de los trabajadores, y eso nos va a llevar que trabajadores saludables en últimas se vuelven trabajadores más productivos. Esa es la tarea que tenemos. La gente cree que pensar en el programa de rehabilitación y reincorporación equivale a pensar en despedir trabajadores. No estamos pensando en despedir trabajadores. Estamos pensando en cómo hacemos para que ese entorno físico, ese entorno psicosocial y ese entorno laboral nos lleve a mejor productividad en lo residual que tenga cada uno de los trabajadores en los diferentes en las diferentes patologías. ¿Quiénes somos? Ustedes ya saben que somos una empresa que se dedica a seguridad y salud en el trabajo, derecho del trabajo. No es nada difícil pensarlo así, pero cuando pensamos en esto, pues decidimos nosotros desde hace más de 15 años pensar en los programas, y lo llamábamos en esa época mesas laborales. Y nacieron no de otra cosa que la necesidad de unos clientes del sector hidrocarburos. Y hablábamos de la reincorporación temprana en esos sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque nos estaban impactando, lo que decía hoy el CESLA, el ausentismo laboral. Y ese ausentismo laboral, ¿cómo había que combatirlo? Concentrándonos en qué tenía el paciente trabajador y cómo podríamos mejorarle la condición de salud a ese paciente trabajador. No es otra cosa que esa, o sea, uno no se puede dedicar a decir otra cosa que lo que está diciendo ahorita el 3050, y les diré para dónde creo yo que vamos, según lo que revisamos con la Universidad Nacional que hizo el proyecto. Cuando pensamos en la reincorporación profesional, pues debemos decir que es un aspecto relevante
que busca que se garantice la capacidad laboral residual del trabajador. Nosotros tenemos que concentrarnos en, oiga, ¿cómo vamos a hacer que ese trabajador residualmente sea oportuno, sea eficiente, tenga buen desempeño? ¿En qué? En lo residual. Si nos concentramos en lo residual, vamos a generar, y ya también lo dijo el CESLA en la estadística, que el trabajador que ha tenido condiciones de limitación, pues lo estamos optimizando. Ya no es el trabajador que está en el rincón de la esquina, por allá arrumado, en la sala de estar o en la sala de televisión, para ver qué lo tienen haciendo, o de pronto no lo tienen haciendo nada. Entonces la idea es que el trabajador sí esté haciendo actividades en lo residual. Tendremos unas debilidades y es deficiencia en las prestaciones asistenciales en los procesos de rehabilitación. Cuando pensamos en riesgos laborales, lo vemos muy claro. Cuando pensamos en temas de eventos comunes, se nos enreda la vida. Y se nos enreda la vida porque el 30-50 está hecho a la talla, carga sobre ARL y carga sobre las empresas. Se les olvidó del todo que esto es un sistema de seguridad social y la ley 100 dijo integral. Se les quitó la integralidad. O sea, esta es responsabilidad de la ARL y responsabilidad del empresario. ¿Cuál responsabilidad del empresario? Esta es responsabilidad de todos. Este es un tema que es una responsabilidad de todos. De manera que ahí estamos intentando mejorarlo, ya les diré cómo, lo estamos intentando mejorar en el borrador que se acaba de presentar. Tendremos también deficiencias en la falta de seguimiento. El trabajador le dicen, no alce más de 10 kilos, y el trabajador levanta 20, nadie dice nada. O el trabajador sí levanta sus 10, menos de 10 en la oficina, en el trabajo, pero el trabajador en su casa se echa una matera al hombro que pesa una arroba. Pasa. ¿Y quién lo vigiló en la casa? Nadie. O peor todavía, tiene un trabajo alterno, porque en la casa a uno no le pagan. Bueno, en mi caso a uno le dan órdenes, o sea, hablo por mí, a uno le dan órdenes, ya tal cosa, no sé, y van a ver, y si es verdad. Y si tiene trabajos alternos, pues su condición de salud se puede ir deteriorando. De manera que también ese es otro de los temas que tenemos que ver cómo se pueden ir mejorando, que hoy no sabemos en la práctica cómo se va a mejorar. Lo tenemos ahí bosquejado y lo tendremos como una conclusión al final para irla detallando cada vez más. El empleador le soltaron una muy buena. Oiga, usted puede hablar del abuso del derecho. Problema. Usted puede hablar del abuso del derecho, empleador, no se preocupe. Problema, el trabajador no quiere ser reincorporado. Y empieza machucón de dedo, cualquier dedo, meñique, que es el dedito más inútil para mi gusto, porque si hablamos de los otros hacen pinza. Entonces el dedito meñique se lo machucó y no quiere ser reincorporado. Entonces, ¿sabe qué? Me está dando ansiedad y depresión. Se le cayó la uña del dedo meñique, pero le generó ansiedad y depresión. Y ahí en el abuso del derecho nos quedamos cortos también, no obstante que está tabulado mucho avance y gracias a la doctora Alicia Arango, quien fue la que ayudó a gestionar este tema de los abusos del derecho, porque a ella le dolía muchísimo, porque ella, aparte de haber sido ministra del Trabajo, era empresaria. Entonces ella decía, pero es que los trabajadores siempre se incapacitan los lunes y los viernes. Uno no ve incapacidades de miércoles. Péguenle una revisada a los del CESLA, péguenle una revisada cuánta gente incapacita los miércoles. No se preocupe. Coincidencialmente, lunes y viernes. Y entonces, pues ahí siente uno el abuso del derecho. Y lo siente más cuando justo la incapacidad de 1 o 2 días. 1 o 2 días. Que ya dijimos que era más del 51%, pero lo dijo esta mañana los jóvenes del CESLA. Trabajo muy bien hecho. Pero uno dice, ¿y qué? ¿Cómo vamos a manejar esto? Y empieza el estrés para las empresas.
Entonces, no quiere ser reincorporado, se vuelve casi inmanejable el tema. Él se va a buscar los métodos para no dejarse reincorporar y la tarea nuestra es mirar cómo podremos a través de un programa bien estructurado, hacerle un seguimiento y una gestión adecuada al punto que si no lo cumpla pueda ser disciplinado. Y le dicen, no haga tal cosa y la hace. Abuso del derecho, claro, salta a la vista. Le dicen, hágase el procedimiento, hágase la terapia, tampoco la hace. Y de ñapa, tenemos divergencia entre el criterio médico tratante y el médico laboral. Ahora los médicos tratantes especialistas se inventaron algo que la 3050 les tiene prohibido, cambiar la modalidad de contratación. Y entonces le dice, señora de Servicios Generales, usted a partir de la fecha queda en teletrabajo. ¡Ay! Teletrabajo en Servicios Generales. Es una belleza, una belleza. Entonces uno dice, ¿este médico qué? ¿No leyó qué hacía la señora? Pues no leyó. Y el chicharrón nos lo mandan a nosotros los empresarios. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer con este médico? Pues yo, con el respeto de los señores médicos, primero les pido que no intervengan en eso, oficialmente se les escribe a la IPS, y en caso de que no logren entender lo que dice la 3050, porque la 3050 lo tiene prohibido, pues toca acudir al Tribunal de Ética Médica, porque es que no puede seguir haciendo situaciones o recomendando situaciones sin conocer realmente a qué se expone el trabajador y qué tarea está adelantando el trabajador. Y lo he visto, o sea, resulta súper triste cuando le dicen, no, es que la señora no puede estar de pie más de 1 hora, y en Bogotá 1 hora dura uno en el transporte. No puede estar sentada más de 1 hora ni parada más de 1 hora. Pues fijo, no podría desplazarse de Soacha o de Bosa para Bogotá, para Chapinero, pensando en la ciudad que es una congestión. Y ahí pues se genera el caos. Y empiezan, ay, como no se puede desplazar 1 hora, entonces, por favor, hágale trabajo a distancia. Pues no aplicaría este tema. De manera que cuando pensamos en el tema de la reincorporación, pues tenemos que hacerlo con un enfoque estructurado, adaptado a cada caso. Y ahí es donde está el problema. La gente cree que esto es control C, control B, copiar y pegar. No, a la talla de cada trabajador, a la talla de cada empresa, a la talla de los peligros y los riesgos, a la talla del análisis de puesto de trabajo, a la talla de la carga emocional y la carga física que tiene el trabajador. Es hecho a la medida. Entonces no se puede pensar en que esto es de manera genérica y entonces va a salir de forma genérica sin que genere ninguna perturbación. Sí va a generar perturbación y por tanto, pues lo ideal es que se haga a la medida del trabajador. Cuando pensamos en la reincorporación integral, la norma nos lo tiene definido en el 1507, que ya se lo coloqué ahí para evitar malas interpretaciones. Lo que nos busca no es otra cosa que reincorporar, reubicar, redactar, reinsertar al trabajador, que es lo que nos está diciendo la norma. Hágale esto. Y además nos lo dijeron con antelación en la 776 del 2002. En la 776 del 2002, en el cuarto y el octavo, cuarto, sexto y octavo, nos dijeron, oiga, reincorpórelo al trabajo. Y si no puede, pues, hombre, reubíquelo. Pero no tiene la facultad de despedir al trabajador. Yo insisto, el programa no es para despedir trabajadores, es para optimizar lo residual de los trabajadores. Entonces, aquí en pues diremos que la rehabilitación debe preocuparse por qué vamos a hacer con el trabajador. Los reincorporo, los reubico, los redacto, le hago reinserción laboral. Y cuando uno piensa en la reinserción laboral, pues hoy estamos cojos. ¿Cómo le hacemos la reinserción laboral? En el proyecto lo tenemos mejorado. Ya les voy a contar cómo está el proyecto para que vayamos a la mejora que le pensamos hacer. De manera que todas estas figuras de rehabilitación funcional, la profesional, pues se pueden alterar por cualquier cosa. Tienen accidente de trabajo y pues se genera el caos.
Tiene una enfermedad profesional, se le genera otro cáncer. O puede tener un evento de naturaleza común que está por fuera del marco normativo 30-50 y también le va a generar el caos. Y ahí es cuando se complica más la existencia. Cuando uno tiene el respaldo de la ARL, mal que bien, uno ahí como que avanza, la ARL vigila, la ARL controla. Tenga el tema en evento común. ¿Quién se lo vigila? ¿Quién se lo controla? ¿Y quién le apoya las terapias a ese paciente? No tiene doliente. Hoy estamos escasos de ese respaldo. ¿Qué objetivos nos trae el programa, que lo trae la norma? Pues es promover la reincorporación del trabajador según lo residual, según lo que le quedó bueno, según las tareas, establecer los lineamientos de la reincorporación, determinar la afectación de la condición de salud, qué tan fregado quedó, cuáles son las condiciones, qué patología. Y ahí hay algo sencillísimo, pronóstico y diagnóstico. Pronóstico y diagnóstico. ¿Para dónde vamos? Gestionar con las entidades de seguridad social las acciones para realización de las actividades médicas, es para dónde nos vamos con esto. Y ahí es donde se complica la vida cuando uno le dicen, gestione con la seguridad social. Uno dice, pues sí, yo lo gestiono. Pues gestione con la ARL, suena como fácil. Uno dice, yo tengo tal ARL, yo tengo mi empresa intermediaria que me va a ayudar. Y uno como que avanza. Pero ahora piensa en el evento de naturaleza común, la EPS. Y ahí empiezan los problemas. Verificar el proceso de rehabilitación funcional, buscando la recuperación de las funciones alteradas del trabajador. Establecer las condiciones para el proceso de reincorporación profesional. Identificar las actividades y las recomendaciones médicas realizar según el cumplimiento de las mismas, y ahí empiezan los problemas. La recomendación médica, ¿de quién? Del médico tratante, del médico SST, del médico laboral, cómo hacemos para armonizarlas, y se generan dislates ahí, porque el médico tratante a veces ni se preocupa por las actividades que desarrolla el trabajador. Por lo menos el de SST tiene el perfil del cargo, tiene los peligros, tiene los riesgos, hasta de pronto tiene un análisis de puesto de trabajo y puede generar algo como más a la medida del trabajador. Y obviamente, pues todo esto nos lleva a reducir el ausentismo. Lo ideal, claro, reducir el ausentismo. Lo veíamos hoy que el ausentismo más alto está entre 1 y 2 días, que estaba arriba del 51%. Aspectos constitucionales, pues tenemos muchos aspectos. Yo pienso que es redundante ponerme a decirles aquí, pero en términos generales, derecho a la igualdad, artículo 13, todos iguales ante la ley. Política de rehabilitación integral y social, que es lo que nos pide el 47, que va en combinación con el 48 también de seguridad social. El 53, el principio fundamental del trabajo, donde se habla de trabajo digno y garantizar la tarea de los minusválidos, que sería el 54, para no entrar en estas profundidades de constitucional. Pero sí quiero entrar en la 361, que es la que les genera dolor de cabeza a ustedes, cuando le dicen, se te acabó el periodo que estaba pactado entre las partes de 1 año y te vas. Y le notifican el contrato y le dicen, no, pero es que yo tengo tratamiento de no sé qué cosa. Quieto. Es que yo tengo terapia, yo no sé qué. Quieto. ¿Por qué? Porque la 361 del 97 que desarrolló el doctor Klopatowski nos dice que ninguna persona podrá ser despedida ni su contrato terminado por razón de una limitación. Ventaja, y lo dijo el mismo señor Klopatowski en el 2019 en el congreso que hicimos en Bogotá de Belisario Sas, y Klopatowski decía, es que a mí me malinterpretó los jueces de la República. Yo nunca quise ser tan ultraproteccionista, porque el ultraproteccionismo está generando discriminación. Está generando discriminación. Si tenemos gafas, si estamos hipertensos, si tenemos problemas con el azúcar y tienen ese hallazgo en el examen previo al ingreso, nos dicen, no me llames, yo te llamo.
Es de la vida real, así funciona. Ay, ¿por qué no me llamaron? No, mira, lo que pasa es que el proceso, ocurrió una situación y entonces en las evaluaciones que te hicieron, pues tú no superaste el proceso adecuadamente. Cristiano corriente, le sacaron el cuerpo al pobre personaje. ¿Y por qué lo sacaron? Por lo que dijo el doctor Klopatowski. Lo interpretaron tan exageradamente que el ultraproteccionismo del fuero de estabilidad laboral reforzado generó discriminación. Genera discriminación. Esto es Colombia. Podrán decir que no, esa es la vida real. En la vida real le llega a alguien con obesidad grado 2 o grado 3 con un problema respiratorio, un problema de azúcar, con cualquier cosa que lo complemente, y la probabilidad que el médico le diga que se lo acepte es ínfima, mínima, total. Entonces uno no puede decir que estamos pues en el mejor escenario. Por eso yo insisto en que Klopatowski dijo, me interpretaron mal. Yo no quería llegar a ese exagerado proteccionismo. Yo quería protegerlos, pero no pasarme en el proteccionismo. Pues se pasaron en el proteccionismo. De manera que esa 361 pues nos dio origen, junto con los constitucionales que les leí ahorita, y obviamente el 48 al 53 que son el eje, para pensar en el fuero de estabilidad laboral reforzado. Y como el fuero de estabilidad laboral reforzado dejaba por fuera a las personas que no tenían relaciones laborales, entonces la Honorable Corte se pronunció con la SU, sentencia de unificación 049, donde el señor Ángel María Oquendo, AMO, inició una demanda por vía de tutela, inició una vía de tutela, técnicamente hablando. Y en la vía de tutela dijo, oiga, es que a mí me despidieron, y yo quiero que me reenganchen. Ahora, características de don Ángel María, pues un hombre arriba de 60 años de edad, ya uno arriba de 60 está viejo, entonces fríos. Estaba manejando una volqueta doble troque, tenía que bajar una llanta, entonces se agachó a hacer la tarea de bajar la llanta, se golpea la rodilla, pues obviamente una lesión para alguien de 20 es diferente para alguien de casi 70 años, pues proceso difícil de recuperación, lento, ahí va despacio, y la empresa le dice, ¿sabes qué? Tu contrato de prestación de servicios se te ha terminado. Vinculado por prestación de servicios. ¿Y qué decía la 361 y las sentencias anteriores? Decían, la estabilidad es laboral reforzada. Por lo tanto, solo procedía en relaciones laborales. Y aquí la Corte dijo, uy, no, quieto, porque es que aquí hay relaciones divergentes. Y esta relación divergente en una empresa que se dedica, él transportaba piedra en la volqueta doble troque para unas obras y trabajaba con una empresa de ingenieros, pues si se dedica a eso, pues, uy, qué pena con ustedes. Esto no me lo esperaba. Cosas que pasan. Trabajaba con una empresa de ingenieros y el personaje, pues, obviamente estaba haciendo tareas propias de la empresa de ingeniería. De manera que debía estar vinculado laboralmente. Cumplía horario, hacía las tareas para ejecutar el objeto social de la constructora. Y sin embargo, le decían, no, tú estás por servicios, no te preocupes, tú estás por servicios. Pues la Corte analizó la cosa y dijo, no, señor, de aquí para adelante esto no es estabilidad laboral reforzada, sino es estabilidad ocupacional, porque se refiere a la ocupación y al oficio, no se refiere a la relación laboral. Se llama estabilidad ocupacional reforzada. Y eso nos lo dijeron en el 2017. Esa es la sentencia de unificación. Entonces, técnicamente la expresión es estabilidad ocupacional, no estabilidad laboral, porque la Corte así lo abordó desde el 2017 por la
sentencia del señor Ángel María Oquendo, pues, quien le dijeron, no, pues es que no es coherente que a usted lo saquen, lo lleven para allá, no le den más continuidad el contrato y aparte que está incapacitado, le dicen, no te lo puedo prorrogar. Pues resultó un poquito fuerte de parte de la constructora y pues la corte le dijo, no señor, usted sigue con su trabajador, así es que no se me estrese. De manera, si no me estrese, se estresaron mucho. De manera que cuando pensamos en esa estabilidad laboral reforzada, pues debemos pensar también en la 1618, que es la ley que nos habla de las personas con discapacidad. Entonces dijeron, oiga, porque usted tiene que protegerle los derechos a las personas que tienen alguna limitación, usted no lo puede agarrar a sacarlo porque sí. Y pues obviamente tienen que pensar en el 1507, que es el que está ahí en la proyección, que es el que nos habla de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y no es otra cosa que establecer los pilares esenciales: reubicación, readaptación y reinserción laboral. ¿Para qué? Pues para mantener la máxima autonomía, la máxima independencia mental y vocacional de los trabajadores y recuperar su capacidad laboral y fortalecer lo residual, que es lo que en últimas uno debe buscar. Problema técnico de fondo, lo que piensan las cortes. Una corte piensa una cosa, la otra corte piensa otra. La unidad de criterio no se identifica claramente. Entonces, por vía de tutela, entonces depende del tipo de la función que haga el trabajador, la naturaleza jurídica del empleador, las condiciones o la capacidad del empleador para hacer los movimientos de personal, porque en la sentencia dicen, ay, como usted no puede hacer el movimiento personal, entonces sí le puede terminar la relación laboral. Entonces la estabilidad ahí de la 361 del 97 se debilita, cosa que no me preocupa, porque para mi gusto es muy alta. Entonces, si le dice, usted no tenía la capacidad para hacer los movimientos de cambio personal, entonces es razonable pues que se le termine la relación laboral, porque son dos empleados y tiene que reubicar uno, pues ¿dónde lo va a reubicar? Usted no tiene dónde. Entonces desborda la capacidad de la empresa esa reubicación. Y si la desborda, pues no está en cabeza del empleador. Podría válidamente terminar la relación laboral. De hecho, ahí dice, el derecho a ser reubicado cede ante el interés legítimo del empleador. Una sentencia me pareció muy interesante porque está como ligeramente defendiendo el interés de la empresa dentro del marco de lo racional sin perturbar los derechos de los trabajadores. Marco normativo, pues la ley 100 del 1295-94, que es de dominio público, donde se habló de la organización y la administración de los riesgos profesionales en Colombia. Y yo siempre fortalezco la expresión organizar y administrar. ¿Por qué razón? Porque después fue objeto de demandas, porque el gobierno organizó, administró, derogó y creó. Y eso en derecho es exceso de la facultad, y eso lleva a una demanda de inexequibilidad. Y por esa razón, algún rato de desparche, yo coloqué una demanda de inexequibilidad y pues obviamente me la fallaron a favor porque el gobierno organizó, administró, derogó y creó. Y el gobierno no tenía facultad para hacer las dos últimas, solo era organizar y administrar. Y ahí fue cuando se dio de baja, perdonen la folcloridad, se declaró inexequible la expresión enfermedad profesional en Colombia y pues después ya aparece obviamente la ley 1562. También la 361 del 97 para proteger a las personas en condición de discapacidad. También la 776 que ajusta el sistema de riesgos complementando el 1295-94, el 1145 para hablar de la discapacidad de manera genérica y obviamente la 1562 que para mi gusto es como la mamá de todas las que vienen recientemente, porque la 1562 habló del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e incorporó lo que traía la Organización Internacional del Trabajo. Ese es un gran paso y después nos llevó al decreto 1443, que después nos llevó a incorporarlo en el ¿cuál? Compilatorio
Y es esta, y ahí está, toda la carreta lista, que es el día 72. Entonces, pues, esto es de manera genérica. Y obviamente la última, que es la 3050, que adopta el procedimiento del Programa de Rehabilitación Integral para Reincorporación Laboral, que es lo que le decía, es tengámoslo administrativamente organizado, pero tengámoslo estructurado de manera tal que tenga una finalidad, que busquemos unas metas y no pensemos en que este programa se hizo para despedir gente. Este programa se hizo para reincorporar a la gente a las condiciones del trabajo. Les muestro las etapas que trae la norma, se las dejo solo enunciadas para dedicarme a llegar puntualmente a lo que quiero, que es a lo de la reforma. Pues igual ese 3050 es del 2022, ya ustedes en buena parte ya la conocen de manera genérica, identifica el caso para ingresarlo al programa. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio para que ingrese el caso es que es accidente de trabajo, que es enfermedad laboral, que tiene más de 30 días de incapacidad. Ahora, ¿qué más? Lo que usted quiera como empresario. Time's up. Yo no alcanzo a leer bien ese letrero rojo de Times. 5 minuticos más y me voy. Entonces, cuando uno dice esto, pues es sencillo. La empresa lo hace a su medida. ¿Qué necesita? Siga el 30-50, pero hágalo a sus necesidades. A sus necesidades. Hágalo a la medida de cada trabajador. Revise sus análisis de puesto de trabajo. Revise para dónde vamos con los trabajadores. Revise bien los diagnósticos. Hay gente que dice, no, pero yo quiero que me pongan en el programa de rehabilitación. ¿Y qué patología tiene? No sé, pero me siento mal. ¿Y eso qué? ¿Y esa, dónde está en el CIE 11 o el CIE 10? Me siento mal. Busquémosla. Pues no está, tiene que tener un diagnóstico, tenemos que buscar para dónde vamos, cuál es el pronóstico y cómo vamos a recuperar a ese cristiano. Se evalúa el caso, se hace la formulación del plan, se hace el desarrollo del plan, pues uno lo formula, uno lo desarrolla y se puede hablar de readaptación sociolaboral, reincorporación laboral, reconversión de mano de obra, que ahí uno queda como cojo en la reconversión de mano de obra, porque ¿para dónde vamos con la reconversión? ¿Listos? Y obviamente seguimiento al sistema, resultados y objetivos. Ahora, el proyecto, para hablarles un par de minutos de este, es muy fácil. Enfoque integral. 30-50, riesgos laborales. Este proyecto, riesgos laborales más eventos comunes. Ese es un gran avance, pero grandísimo. Ustedes no saben lo que sufrimos para convencer a los señores que estaban redactando esta norma para que habláramos de las obligaciones de la EPS y de las obligaciones de la IPS. Lo primero que me decían es, pero si van a cambiar el sistema de salud, no ponga eso, déjemelo. IPS, EPS o las que hagan sus veces, pero déjelo. ¿Por qué? Porque quedaríamos igual que el 30-50. Entonces fue una peleita que nos dimos ahí bastante rato, hasta que logramos que quedase en el borrador, y eso es un gran avance. ¿Qué buscamos? Promover la salud de los trabajadores reduciendo la probabilidad de accidentes o enfermedades con enfoque de promoción y prevención. El eje, y está en la definición, es prevenir. Siempre es prevención. Prevenga accidentes y enfermedades. Y propone articular los procesos de rehabilitación con los sistemas de gestión y seguridad de salud del trabajo existentes en las empresas. De manera que este programa de rehabilitación y reincorporación lo engrane usted con su sistema de gestión, que no quede el programa botado en una isla. ¿Qué etapas nos dan? Nos dan las etapas que deben estar miren a la derecha de la pantalla, articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. De manera que esta articulación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo va para promoción de la salud y la enfermedad, ingreso para el proceso de rehabilitación, evaluación del caso específico. Y la evaluación del caso específico es con todos los juguetes. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el cristiano? ¿Qué es lo que tiene el cristiano? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cuál es su condición de salud real? Y desarrollo del plan de rehabilitación y retroalimentación del sistema, todo alineado con 1072. Y obviamente, pues si estamos hablando de 1072, estamos hablando de prevención, pues tenemos que hablar del IPER, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ese es el IPER, es el insumo básico. La gente dice, vamos a hacer prevención.
Para hacer prevención, si usted no tiene identificación de peligro, evaluación de riesgos, no hizo nada. ¿Que le va a aplicar medidas de control? Ajá, ¿a qué? A lo que identificó, evaluó y valoró. ¿Listos? Investiguemos los accidentes del trabajo, pues para verificar por qué la gente nos accidentó, cómo podemos controlar la situación, y vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades laborales, pues para recuperar la condición laboral. Y tendremos los retos de la reincorporación laboral desde la perspectiva del empleador. Y dentro de los retos está pues, el abuso del derecho. El trabajador extiende el tiempo de incapacidad o se niega a generar procesos de reincorporación laboral. Es normal, se volvió popular, se volvió regular, se volvió súper regular. De manera que uno dice, ¿qué hacemos con este trabajador que me está extendiendo las incapacidades? ¿Qué hacemos con el trabajador que no quiere recuperarse? ¿Qué hacemos con el que no quiere volver al trabajo? El trabajador se abstiene a seguir el tratamiento, no cumple con las terapias, no va al médico tratante. El trabajador hace actividades extras en contra de las restricciones. Casos por costalado, la gente dice, no, es que por la nochecita yo hago Uber 3 o 4 horitas. Y la recomendación es que no esté más de 1 hora sentado. En la oficina da la hora. A los 50 minutos yo tengo que pararme, pausa activa. Pero cuando está en Uber, 4 horas ya aplastado. Enfermándose más. Ahí sí no se acuerda de la pausa activa, pero en el trabajo sí se acuerda. Porque allá el tiempo es del empresario. En el carro de él, el tiempo es de él. Entonces, ¿cómo va a ser la pausa activa? Pues también debería hacerla si está haciendo algo extra. Entonces, si va en contra de las restricciones y las recomendaciones, pues se le va a fregar la condición de salud al trabajador. Y decíamos que habían inconsistencias entre el médico tratante y el médico de SST. Situaciones de abuso del derecho común. La EPS determina que el cotizante no sigue el tratamiento o no cumple con el 30%. Yo decía que eso no debía ser el 30%. Aunque no cumpla una vez con eso tiene. Es que está incapacitado de estar dedicado a recuperarse. ¿Cómo es eso de que no va a 10 terapias, de 10 terapias no va a 3 y no le pasa nada? No va a 2 y no pasa nada. Hombre, con una que no vaya. Es que su tarea es ir a recuperarse. Ese es su oficio. No asistir a los exámenes, alteración de fraude en las etapas del curso de la incapacidad, conductas contra la ley. Cuando tenga un fraude en la certificación de la incapacidad y hay unas cosas locas de falsedades de incapacidades. Yo estoy rayado con una que ya les he repetido, ¿no? Las que me han escuchado varias veces, y es el del trabajador que fue a la fotocopiadora a sacar incapacidad médica. Y entonces le escanearon la incapacidad, le cambió el nombre al cristiano, le cambió los días de incapacidad porque eran muchos días, y entonces él dijo, no, tantos días, 20, 30, no, eso es mucho, bájele a 5 días. Lo que no le cambió fue el código CIE-10. La incapacidad era una señorita y era aborto espontáneo. Y el que pidió el cambio era un señor, que él no sabe qué es el código CIE-10, él no sabe qué es eso. Pero cuando la radica en talento humano le dice, ¿aborto? Pasa, esto es Colombia. Se efectúan cobros al sistema con documentos falsos y cuando se detecte que entre la capacidad hace actividades alternas que le impiden su recuperación. Son algunas. Hay un procedimiento, pues puede uno denunciarlo ante la fiscalía o puede uno suspenderle el pago de las prestaciones. Venga, a ver, yo aquí les voy avanzando aquí. Sí, porque es que ya la veo usted acosándome. Yo no te quiero ver, Juli. Y ya para ir cerrando, retos del empleador, inexistencia de herramientas para exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué herramientas hay para exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia de reincorporación laboral? No hay herramientas, estamos sin herramientas. No hay un mecanismo claro para exigir el cumplimiento del trabajo en el proceso de reincorporación. No hay nada. No hay mecanismo para exigir el cumplimiento al trabajador. Las entidades del sistema, las EPS, no dan trámite oportuno para las situaciones de abuso del derecho. Entonces le dice a la EPS, certifíqueme si el trabajador fue a la terapia.
siga escribiendo que no le van a contestar. Eso pasa en las EPS nuestras. Hombre, alguien tiene que tener un doliente. Las ausencias prolongadas impactan en la planificación operativa, aumentan los costos, ya lo vimos esta mañana con CESLA, por los reemplazos de personal o bajo rendimiento. Problema principal, la EPS carece de mecanismos eficaces para controlar el abuso del derecho. Deberíamos tener mecanismos eficaces de parte de las EPS para casos de incapacidad prolongada. Eso no está. Ojalá lo documentemos rápido. Impacto en el trabajador, retraso en la reincorporación. Si no va a las terapias, no a las consultas, pues se retrasa su proceso de reincorporación. Impacto en la empresa, pues menos gente para trabajar, pues hay menos gente en la etapa productiva. Retos y perspectivas de reincorporación, no me miren por favor. Problema principal, la ausencia de un protocolo de reincorporación. Debemos tener un protocolo de reincorporación. Nos toca montarlo a nosotros las empresas. Tenemos que tener un protocolo de reincorporación. Ese protocolo va a facilitar la adaptación progresiva del trabajador. El problema es que hoy no es claro quién asume el costo de la enfermedad en eventos comunes. ¿Qué hicimos en una empresa? La empresa se cansó de acudir a la EPS y eso, entonces la empresa dijo, le aporto al programa de rehabilitación y reincorporación, una multinacional, $1 millón. Que necesita una cirugía a mano, páguela. Entonces firmamos allá en Cali un convenio con Valle de Lilí. Que un problema de hernia umbilical, por Dios, eso no es nada. 6 meses para una cirugía de hernia umbilical, hombre, es más barato operarlo. Y empezamos a acelerar esos procesos con billetera propia. No es lo ideal, porque el sistema de seguridad social debe funcionar. Te estoy diciendo que hay alternativas de cómo hacerlo bien. Y ese podría ser una alternativa. A veces resulta más costoso esperarse los 6 meses para una cirugía de esas sencillísimas, para mi gusto, que no soy médico, por eso me parece sencillo, de hernia umbilical, que ponerse uno a esperar 6 o 8 meses, son casi un año, para que le hagan una cirugía de esas que los médicos dicen que es sencilla. Impacto del trabajador, mayor esfuerzo físico y psicológico para quedarse sin apoyo, y esa situación pues va a agravar su condición de salud. Impacto en la empresa, pues reduce la productividad. Ahí está el marco normativo, ahí se lo dejo. Para que no se digan que me estoy inventando. Entonces dije 32. Evaluar los resultados del programa de rehabilitación. Es ley de ley, ustedes deben evaluar el tema de rehabilitación. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo va a evaluar? Pues usted tenga su protocolo de reincorporación. Alta dirección verifica la efectividad del programa de rehabilitación y la 312 le está diciendo adecue el puesto de trabajo, reubique el trabajador y haga actividades de readaptación laboral. Este es el cuid del asunto. Este es el cuid del asunto hoy. Marco normativo, este es vinculante, es obligatorio. Pues tenemos los problemitas que están en el costado derecho de la pantalla, pero es genérico. Problema principal, retraso en la prestación de servicios médicos. Si es especializado, pues es más demorado. Porque le dicen, es que tú si quieres ir al especialista, primero vas al médico general. Y vaya, intente pedir la cita al médico general. Y después que lo remitan al especialista. Ahí le da uno un poco de tiempo. Impacto en el trabajador, se ve obligado a lidiar con tiempos de espera para los temas de recuperación. Entonces le dicen, y vamos a hacerle rápido las terapias. ¿Lo operaron cuánto? Hace 3 meses. Primer terapia a los 6 meses. Hombre, ¿qué es esa vaina? Pues el pobre trabajador está más fregado. Impacto en la empresa, pues hay ausencias prolongadas y pues aumentan los costos. Nuevas tecnologías, adquirir nuevas habilidades digitales para desenvolverse en ciertos entornos laborales, acceso a redes de apoyo, contar con redes que den orientación y acompañamiento para el proceso de reincorporación. La gente tiene apoyo va a ser más fácil y el impacto psicológico para evitar el aislamiento social. Problemática. No hay quien controle el tema de abuso del derecho en las EPS. Sería una maravilla donde lográramos esto a través de un decreto, una resolución de los ministerios. Las prestaciones asistenciales no se brindan de manera oportuna a las deficiencias médicas. Entonces pensamos en las asistenciales y dicen, oiga, hágale la cirugía, hágale la operación, hágale la terapia. Sí, pero entre más rápido lo hagamos, mejor va a ser para la condición de salud. Problema, la rapidez no existe. Entonces eso sí debería ser vigilado por alguien. Y pues el programa de formación, proceso de capacitación, vamos a tener al SENA, vamos a tener las cajas de compensación, eso no está en la 3050, eso lo acabamos de colocar, y pues mentoría de acompañamiento.
Abuso del derecho, pues la idea es que tengamos una herramienta que permita exigir al trabajador que cumpla con la obligación en materia de reincorporación laboral. Ahí les dejo el pantallazo para no echarles todo el carretazo porque ya me están mirando rayado. Y conclusiones, ya estoy en conclusiones, ya es un avance, ya llegué a conclusiones. Conclusiones, pues garantizar el proceso de rehabilitación para la rehabilitación laboral de los trabajadores. Un manual guía de procedimientos por rehabilitación y reincorporación del 2004, pues la idea es que tenemos el del 2012 y después el 3050 del 2022. Y la idea es que nosotros con el 3050 pues desarrollemos uno en cada una de las empresas. Mecanismos eficaces, sí, lo tenemos. Creación de un sistema nacional de control de incapacidades. Ese sería una maravilla. Control de incapacidades a control del Ministerio de Salud, para que audite las incapacidades prolongadas, reduciendo el abuso del derecho, garantizando la reincorporación profesional. Ese 2 me gusta maravillosamente. Encontraría, el hallazgo sería, yo tuve trabajadores con incapacidades de más de 1000 días. Que no ha pasado, sí ha pasado. Le puedo decir en dónde, en qué empresa. No lo digo públicamente porque me da uso ajeno. Pero resulta triste viendo incapacidades prolongadas de manera absurda. Se debe dotar al programa de herramientas para hacer seguimiento de desempeño y incluir los mecanismos claros de ejecución de procesos disciplinarios. Claro, si no sigue, pues toca iniciar el proceso disciplinario. Que no fue, disciplinario. Que no cumplió, disciplinario. Que violó la recomendación, disciplinario. Es que no puede estar manga por hombro el trabajador. Y sin pánico escénico, el programa de rehabilitación y reincorporación laboral nos sirve para reincorporar las personas y recuperar su capacidad residual y fortalecerla, y o para disciplinarlos. Entonces, no les dé pánico aplicar las acciones disciplinarias. Muchas gracias.